transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente, transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 5 de diciembre de 2022, ya casi por terminar este año y pues bueno, ustedes saben que transmitimos desde la Ciudad de México. Los saludos, soy Doris. Y pues también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que muchos de ustedes ya lo conocen. Y para quien no lo conozca, él es experto en historia y pues nos narra esas fabulosas historias de nuestro querido México lunes tras lunes. Pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Licenciada, ¿por qué la oigo muy solemne el día de hoy? ¿Solemne? ¿Por qué, profesor? No lo entiendo. Bueno, ¿será que se viene nuestro aniversario o qué será? Sí, el día de hoy, amigos, es el último programa de nuestro 9º año de transmisión, porque ya para el siguiente programa podremos decir que ya es el 10º año, aunque lo vamos a celebrar el día 14. Sí. En el Palacio de Minería, pero pues el próximo día 9 cumplimos 10 años, el próximo viernes cumplimos 10 años de transmisión de Urus Radio, licenciada. ¡Felicidades, profesor! Muchas felicidades, licenciada. Pues se dice fácil, pero 10 años sí son bastantes y creo que bueno, nos hemos mantenido gracias a todos ustedes, amigos, así que las felicitaciones también son para ustedes. Claro, y bueno, pues de alguna manera lo estamos ya celebrando. Acabamos de estar con nuestros amigos de Querétaro, licenciada. Sí, fue muy bonita la reunión. Nos gustó mucho. Estuvimos más de una hora con los amigos de Querétaro y pues muy padre, profesor. Experiencias muy bonitas. Es increíble el cariño, el afecto que nos muestran, y es la calidez que tenemos también los mexicanos, licenciada. Nos emocionó mucho. Llegamos un poquito tarde a la reunión, pero ahí estuvieron esperándonos. Hacía un frío, pero bárbaro sí. Ese día, y bueno, nos dieron algunos obsequios, entre ellos yo quiero agradecer a nuestro amigo Ulises González, que yo lo había comentado varias veces, que les recomendaba yo la película Huérfanos, sobre la vida de Melchor Ocampo, pero que yo no había podido ver. La vi, pero muy borrosa la película, y no la había podido disfrutar, y que me obsequia la película, la original, pues, lo cual le agradezco muchísimo. Llevo muchos años queriendo ver esa película así, ya en forma, y bueno, fue un obsequio muy bonito de nuestro amigo Ulises, y más obsequios que nos dieron, y dulces tradicionales, cajeta, sí. Porque llegaron amigos de Celaya, de Salvatierra, de varios lugares que se reunieron ahí en Querétaro. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, también, bueno, fueron también aventuras que pasamos ese día. Fue emocionante porque, bueno, ya nos esperaron hasta el final algunos amigos, nos acompañaron al hotel, y bueno, entre ellos estaba Ángeles Martínez, a la cual agradecemos, que llegó hasta el hotel igual ya acompañarnos, porque no sabíamos exactamente dónde era, ¿verdad, profesor? Y bueno, también a nuestro camarógrafo oficial, que le dije que así le iba a comentar, que es el señor Felipe Robles, que nos estuvo ayudando igual a filmar. También Ángel, que nos acompañó hasta el final, y un amigo que llegó con su bocina, profesor, y el micro, Daniel Islas, a quien también agradecemos muchísimo. Sí, de forma espontánea, es que eran muchos amigos los que se habían reunido, y al aire libre
pues sí cuesta un poquito de trabajo hablar. Y de pronto llegó con una bocina que recién había adquirido y lástima que se acabó la batería como a la mitad más o menos, pero nos ayudó muchísimo y fue algo espontáneo. ¿Ven por qué decimos del cariño que ofrecemos los mexicanos y que en este caso nosotros ahorita pues fuimos receptores de ese cariño que como mexicanos nos tenemos? Entonces, insisto, gracias por todos esos detalles. Sí, muchas gracias. Y pues de hecho, un poquito antes de llegar a la reunión, estaba el profesor dando una conferencia y pues también saludamos a nuestro amigo Freddy Gutiérrez y a Raúl Lagunas. Y pues, profesor, el día de hoy continuamos con la serie de la Revolución, pero sin antes también, bueno, quiero comentarle, profesor, que ya no hay lugares para la conferencia de Palacio de Minería. Y pues les recordamos también a todos nuestros amigos que ya se registraron, que no hay problemas y ya se pudieron registrar. Allá nos vemos en Palacio de Minería. Y también recuerden que pueden ir vestidos con algún traje típico de México o si no de algún personaje de nuestra historia. Y va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas, efectivamente. Entonces, si quieren llevar un atuendo de algún personaje histórico de México o atuendos tradicionales de nuestro país, van a ser bienvenidos. Y si no, también son bienvenidos, obviamente. Claro. Pero queremos hacer una reunión muy mexicana y terminaremos con unos bocadillos, un brindis con agua mexicana. No va a haber alcohol. Pulque, profesor. No es cierto, no es cierto. Y entonces vamos a ofrecer unos bocadillos, va a ser la develación de placa y personalidades que van a estar ahí con nosotros de este miércoles en 8. Pero, perdón amigos, yo sé que están esperando ya la continuación de la Revolución Mexicana, pero yo sí quiero hacer algo y voy a decirles que nosotros iniciamos este proyecto de Urus Radio antes de estos 10 años que estamos cumpliendo. Lo iniciamos porque nosotros somos gente de teatro. Entonces, yo lo he comentado varias veces en esas reuniones que hacíamos de teatro, platicábamos mucho de historia y yo les platicaba esa parte de la historia, de lo que yo había aprendido, de lo que yo estudié. Y de ahí salió la idea de la licenciada Doris de pues crear un podcast y hasta la fecha, bueno, pues ustedes son testigos porque nos están escuchando de que hemos encontrado a miles de mexicanos que amamos nuestra historia. Pero el origen de todo esto fue el teatro. Entonces, amigos, nosotros seguimos haciendo teatro. La Lic Doris es mi compañera de teatro, entre otros compañeros. Y el día 9, justo el día de nuestro aniversario de Urus Radio, vamos a estar en una función de teatro. Entonces queremos invitarlos, amigos, para quienes gusten. No va a ser una conferencia de historia, es una obra de teatro, es una pastorela que vamos a presentar en Cuernavaca, Morelos, el próximo viernes. Es entrada libre, amigos, en Cuernavaca, Morelos, entrada libre. La dirección donde vamos a estar es en la Avenida Cuauhtémoc número 9, Colonia Amatitlán. Esto está a unas calles, como 3 o 4 calles, detrás del Palacio de Cortés. Es la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí ustedes van a poder ver el letrero, ¿no?, del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos invitan a dar una función de pastorela. Ahí vamos a iniciar nuestra temporada de pastorelas y pues es justamente el día 9. Entonces, pues para nosotros va a ser muy especial estar en escena, vamos a estar actuando. Yo les agradecería mucho si ustedes quieren asistir, les repito, la entrada es libre ahí en Cuernavaca. Y si nos juntamos un grupito terminando la función, hacemos nuestra banquetera, aunque sea rápido, hacemos nuestra banquetera ahí mismo, en ese mismo teatro. Nos podemos reunir y platicar un rato. Vamos a estar muy emocionados, la Lic Doris y yo, porque va a ser justo el momento, sí, como a las 9 de la noche,
porque creo que empezamos a las 9, si mal no recuerdo, y luego fue a las 10. No me acuerdo, profesor. Pero más o menos por ese horario, pues vamos a estar celebrando. Siempre fue a las 10. Siempre fue a las 10. Bueno, pero es justamente el día en el que vamos a cumplir los 10 años. Entonces vamos a estar ahí en escena. Están todos ustedes invitados a Cuernavaca, Morelos. Repito, la dirección es Avenida Cuauhtémoc número 9, Colonia Amatitlán, atrás del Palacio de Cortés, y la entrada es libre. Quieren ir ustedes con su familia, con sus niños. La pastorela es algo tradicional mexicano, es lo que México le aporta al teatro mundial o al teatro universal. México aporta las pastorelas. Entonces, pues nos vamos a presentar, nos van a ver actuar, ¿sí? Y bueno, pues ojalá les guste a las personas que quieran acompañarnos. Y bueno, pues vamos a estar en la tierra precisamente de Emiliano Zapata, en la ciudad de Cuernavaca, que fue varias veces tomada por los ejércitos zapatistas durante la Revolución Mexicana. Y usted dice, licenciada, si iniciamos, después de que ahora sí nos llevamos mucho tiempo en los anuncios. Pues arrancamos con el episodio número 15, profesora, adelante. Saludos a todos nuestros amigos que están en el chat. Si quieres mencionar algunos, licenciada, o al final. Al final, profesor. Bien, de acuerdo. Amigos, pues nos quedamos, ¿cómo podríamos hacer una especie de metáfora? Es como un volado. Como un volado, está la moneda en el aire y está girando las dos caras de la moneda. Y por un lado están las fuerzas constitucionalistas encabezadas por Álvaro Obregón y Pablo González, y por el otro lado se encuentran las fuerzas convencionistas encabezadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Ya platicamos de lo que fue las batallas de Celaya, que son dos batallas, cómo se repliega la división del norte. No lo estamos usando como un pretexto, amigos, pero realmente la división del norte no estaba completa, y que se puede criticar en este caso a Villa, podemos hacerlo, y decir que se confió demasiado, pero también no podemos negar el genio militar de Álvaro Obregón. Aquí hemos platicado. Claro, ya después de 100 años ya podemos analizar las batallas y ver estrategias y ver cómo se movieron los ejércitos, y es muy fácil para nosotros ahorita aquí sentados hacer una crítica, pero estar en el momento, estar en la situación era muy difícil. Tomar decisiones que involucraba la muerte o la vida de miles de hombres que estaban peleando son decisiones sumamente fuertes. Y aquí tiene que ver mucho el carácter de las cabezas. Y habíamos dicho que Álvaro Obregón tendía siempre a las batallas defensivas, y en el momento en que se desgastaba el ejército oponente, saltaba inmediatamente al ataque, y no fue la excepción en Celaya. Y también sabemos del arrastre que tenía Villa con toda su gente. Comentábamos que en ese primer encuentro en el Guaje, los villistas no esperaron ni siquiera acomodarse o tirarse del suelo o buscar dónde parapetarse, no, se bajaron tirando balazos. Así era la gente que quería pelear. Era el carácter de Villa. O sea, se reflejaba en sus hombres, y esto mismo va a suceder en los siguientes acontecimientos. Pero vale la pena mencionar, vamos a ubicarnos un poquito qué pasa mientras con Emiliano Zapata, ¿sí? Emiliano Zapata, después de que salen los villistas, sale Francisco Villa, etcétera, Zapata se comienza a replegar hacia el sur. Entran a la Ciudad de México las fuerzas constitucionalistas, y Zapata sigue. Acuérdense que el pacto que habían hecho entre Zapata y Villa era que Villa lo iba a surtir de armamento, cosa que realmente nunca sucedió. Platicábamos que Villa le dijo, es que no tengo yo armamento. Platicamos el problema que tenía de suministro Pancho Villa, y más aún Emiliano Zapata. Tenían serios problemas de abastecimiento. Aún así, el control de Zapata de varios estados, de varias regiones del centro del país era enorme, ¿sí? El Ejército Libertador del Sur
era realmente grande, pero no tenían, insisto, municiones, faltaban armas, faltaban ametralladoras, todo esto por eso se lo había pedido a Villa, y Villa le había encargado que evitara, sí, que Álvaro Obregón cruzara por todo lo que estaba llegando a Veracruz, todo lo que Venustiano Carranza le estaba enviando a Álvaro Obregón desde Veracruz, pues que lo evitara, y comentábamos de las decenas de ataques que hizo Zapata y no pudo detener los ferrocarriles que llevaban todo este armamento y todo este arsenal, que llegaban a Ciudad de México y de ahí directamente al Bajío. Sin embargo, sí, Zapata toma la ciudad de Puebla, amaga con esto, y se acuerdan que les habíamos comentado que ahí el movimiento ideal hubiera sido irse sobre Veracruz, ambos ejércitos ir sobre Veracruz, pero no, Villa divide la división del norte, sí, solamente está con una parte de la división ahí en Celaya, y Zapata solamente llega hasta Puebla, pero posteriormente va a perder ante Obregón ahí en Puebla, y Zapata se repliega. En el momento que sale Obregón de la Ciudad de México, que la había vuelto a tomar, sale, inmediatamente se meten los zapatistas otra vez. Entonces la Ciudad de México ve la entrada y salida de diferentes contingentes, ¿sí? Entonces, mientras Obregón se mueve, Pablo González, que está con el ejército del noreste, avanza hacia la Ciudad de México para liberarla, y comienzan los ataques, no en el centro de la ciudad. Ahorita yo sé que la zona de Coyoacán, de Xochimilco, Milpalta, pues es fácil llegar, es de fácil acceso dentro de la Ciudad de México, aunque es la parte sur. En aquel tiempo no, era llanos y llanos de lo que era la ciudad para poder llegar a Xochimilco, a Coyoacán, o a Tlalpan, o a Tacubaya. Entonces los zapatistas lo único que hacen es replegarse, dejar la ciudad, lo que es la Ciudad de México, y replegarse hacia la zona sur. Entonces Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, toda esa zona sur estaba totalmente controlada por el zapatismo, totalmente controlada, que estamos hablando de una distancia de pocos kilómetros como para volver a tomar la Ciudad de México. De hecho, Zapata resiste más de 40 días, ¿sí? Más de 40 días los ataques de las fuerzas de Pablo González, de las fuerzas constitucionalistas, que empiezan a amagar todos los poblados que están en poder de Emiliano Zapata. Entonces, lo que hace Zapata es replegarse todavía más, y se repliega hasta Cuernavaca. Entonces, las fuerzas constitucionalistas avanzan, toman la ciudad de Cuernavaca, ¿sí? Pero posteriormente salen de Cuernavaca e inmediatamente Zapata vuelve a tomar Cuernavaca. Les digo que Cuernavaca pasó de manos muchísimas veces, pero ya lo tenemos replegado, ya no está amenazando la Ciudad de México, aunque Cuernavaca queda muy cerca de la Ciudad de México, ya no la está amenazando, ya está en su territorio. Todavía, aún así, Zapata toma varias poblaciones, se mueve sobre el sur de Puebla, tiene el control del estado de Morelos, pero pues no tiene armamento, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente, amigos, dentro del seno zapatista empieza a haber diferencias. ¿Por qué? Porque hay gente que sí acepta pasarse del lado de Venustiano Carranza y traicionan a Zapata. Hay gente que deserta, y comienza a haber otro tipo de problemas, por ejemplo, epidemias que se comienzan a dar y que no hay control sobre ellas, sobre estas epidemias, lo cual empieza a diezmar pues aquí en la población más vulnerable, y en este caso la gente zapatista es gente vulnerable, gente, digamos, que tenía menos posibilidades de acudir a médicos, y comienza a haber problemas, insisto, de epidemias, lo cual va diezmando a las fuerzas zapatistas, mientras en el Bajío se están dando las batallas con Pancho Villa. Entonces Zapata va perdiendo fuerza, ¿sí? Va perdiendo control
de las zonas, aunque todavía su zona de influencia era grande, el norte del estado de Guerrero, todo el estado de Morelos, parte del estado de México, parte del estado de Puebla, algunas zonas de Veracruz, y todavía va a haber algunos grupos zapatistas que van a atacar la zona minera del estado de Hidalgo, que estamos hablando de Real del Monte, Pachuca, etcétera, que hacen incursiones por el norte, rodeando la Ciudad de México, hacen incursiones. Todavía el territorio zapatista es grande, sí, pero ya no tienen la misma fuerza. Precisamente a raíz de esto, faltan alimentos para la tropa, y sobre todo armamento. ¿Con qué armamento peleaban? Con el que le podían quitar a los constitucionalistas, antes a los federales, pero ahora a los constitucionalistas, entonces hacía falta armamento. Entonces Zapata comienza a replegarse, no está recibiendo el apoyo que él había solicitado, y pues es como vemos que aunque hay cierto control, sí, pero ya su zona de influencia es menor. De Emiliano Zapata estamos hablando ya de 1915. 1915, que es, usando esa misma metáfora, amigos, de lanzar una moneda al aire, es justo la parte más alta de esa moneda que está girando, es la parte más alta, y de ahí la moneda va a empezar a caer, ¿sí? En el año de 1915 es donde se da quizá la parte más sangrienta. Las grandes batallas se dan en el 14, pero en el 15 se da la parte más sangrienta. Sí tenemos batallas importantes, pero hay muchas batallas menores, que eso es muy desgastante para la población. Entonces es el año más difícil en cuanto a violencia. Varios grupos zapatistas, pues ya no podemos decirles tan zapatistas, ¿no? Varios grupos que estaban del lado de Zapata comienzan a convertirse en bandoleros, ¿sí? De hecho, Zapata tiene que organizar grupos de autodefensa de diferentes poblaciones. Acuérdense que es el centro del país, amigos, no es Chihuahua, donde podemos avanzar en aquellos años muchos kilómetros sin encontrar una población. Aquí hay pequeñas poblaciones, pequeños caseríos, donde vivían los peones que trabajaban en las haciendas, etcétera. Entonces estaba mucho más poblado, sí, todo ese territorio. Entonces empieza a organizar autodefensas y empieza a fusilar gente que él sorprendía robando en los pueblos. Se forman grupos de bandoleros, de 20, 30 bandoleros, que con la supuesta bandera zapatista pues atacan a algunas poblaciones pequeñas, abusan de la gente, se roban alimentos, se roban bienes, porque les digo, no hay, o sea, definitivamente no hay, muchos se les hace más fácil irse al bandolerismo. Esto es lo que va a provocar a la larga, amigos, el que el zapatismo, ¿sí?, de pronto se convierta, para algunos historiadores, se convierta como un grupo de ladrones, un grupo de bandoleros, nada más. Entonces, sí queremos afirmar que sí hubo bandolerismo, no ordenado por Zapata. De hecho, Zapata lo castigaba muy duramente, con pena de muerte, el bandolerismo, pero de que se empieza a perder el control del Ejército Libertador del Sur, eso es cierto, y de que muchos grupos, diciéndose zapatistas, ¿sí?, ya no lo eran, habían estado con Zapata, pero ya no eran zapatistas, sí cometieron desmanes, mientras las tropas zapatistas, en su repliegue hacia el sur, lo que hacen es ir derrumbando puentes, dañando las vías de ferrocarril, para evitar que los federales avanzaran, ¿sí?, y los agobiaran allá en esa región. Entonces todo lo que fue el ferrocarril central, etcétera, varios ferrocarriles fueron dinamitados, fueron volados los puentes, insisto, para evitar que los federales de Pablo González siguieran avanzando hacia el sur. Aún así, seguía el repliegue zapatista. Por lo tanto, una ayuda que pudiera haber tenido Villa de Zapata, pues no era posible. Con todo y eso, Zapata intentó ayudar a Villa, intentó evitar que esos ferrocarriles llegaran, pero no se pudo, definitivamente no se pudo. Y este es un argumento para aquellas personas que dicen que Zapata traicionó a Villa. Es falso, completamente falso, porque sí hubo muchos intentos. Que no pudo, esa es otra cosa.
pero sí hubo muchos intentos de apoyo de Emiliano Zapata. Y bueno, por ahí nada más como un pequeño paréntesis, por ahí les digo que las ganas que tenía Villa de atrapar a Venustiano Carranza, pero ¿qué creen? Que Villa quería atrapar a Carranza y él hubiera, o pensamos, hubiera dicho, fusílenlo inmediatamente. No, él quería regalarle, ¿sí?, a Zapata, regalarle a Venustiano Carranza. Alguna ocasión lo comentó Villa, qué ganas de agarrarlo y dárselo a Zapata, para que Zapata lo fusile. ¿Sí? Quizá reconocía con esto Villa que aunque él odiaba a Venustiano Carranza, pues todavía había más odio por parte de Zapata hacia Venustiano Carranza. No lo sabemos, pero bueno, llegó a hacer el comentario Pancho Villa de que si agarraba a Carranza se lo entregaba a Zapata. Vámonos ahora, entonces, les digo, 1915 comienza el repliegue zapatista, después de muchos días de resistencia, pero empieza a agotarse el parque y vamos a dejar mientras a Zapata en 1915 replegándose. Y nos regresamos al Bajío, amigos. Platicamos la semana pasada cómo se habían dado estas batallas de Celaya y cómo había comenzado el repliegue, ¿sí?, el repliegue de los villistas hacia, primero hacia Salamanca, posteriormente a Irapuato, donde empieza a juntar fuerzas Villa. Pero Villa, amigos, a pesar de que había perdido, Villa se le mueve el orgullo. O sea, se le mueve el orgullo y dice, no perdí, ¿sí?, voy por la revancha. Entonces, da la orden de que se empiecen a concentrar fuerzas villistas que tenía desperdigadas por varios puntos del país, se empiecen a concentrar en la ciudad de Irapuato. Y efectivamente grupos villistas llegan de Michoacán, otros que llegan del norte. Buelna, sí, que ya platicaremos del general Buelna, llega de Sinaloa, que no había podido actuar mucho en ese tiempo el general Buelna, debido a la escasez de parque. Les digo que esto le pegaba muy fuerte a la división del norte. Y mientras Felipe Ángeles está en el norte, en Monterrey, ¿sí?, se lastima al caerse de un caballo, ya lo habíamos comentado, y comienza su viaje hacia el Bajío al enterarse de que se pierde en Celaya. Pero esto de la pérdida de Celaya, amigos, sí, es cierto, fue un golpe muy fuerte para la División del Norte, pero la División del Norte seguía siendo todavía muy poderosa. Y más cuando Villa dice, a ver, es que nada más fui con una parte, ahora voy a jalar a toda la división y a los generales que yo pueda, que los tengo en diferentes lugares, a ver, vengan y apóyenme, ¿sí? Vengan y apóyenme. Entonces, pues ahí va Felipe Ángeles. Villa se mantiene un tiempo en Irapuato, ¿sí?, y de ahí comienza su repliegue hacia León, Guanajuato, donde se encuentra con el general Felipe Ángeles. Villa lo que hace es replegarse porque está seguro que Obregón, al ver el escape de los villistas, Obregón se va a lanzar inmediatamente con todo, ¿sí?, para acabar con lo que queda de la División del Norte. Pero ¿qué creen? Que no fue así. No fue así. Acuérdense que algo que tenía Obregón era paciencia. Era muy paciente. Entonces comienza con pequeñas avanzadas. Deja Villa una fuerza en Salamanca para que le cuide la retaguardia. Mientras él se mueve, les digo, hasta León, Guanajuato. Y va avanzando muy lentamente Álvaro Obregón. Hace huir a los villistas que estaban en Salamanca, dan por hecho que en cualquier momento van a llegar todas las fuerzas de Obregón y no sucede. Entonces Ángeles llega con Villa y lo que le dice, mi general, hay que mover a toda la división hacia el norte, ¿sí? Él ya le había aconsejado, ya le había dicho, no pelee con Obregón en el Bajío, tráigaselo al norte. Bueno, pues ya lo había comprobado Villa. Ya lo había comprobado que el general Ángeles tenía la razón. Entonces había que alejar a Álvaro Obregón, sí, había que alejarlo
de su centro de abastecimiento, cortar esas vías de abastecimiento, cortarlas, para dejar aislado a Álvaro Obregón. Entonces, Villa, de nuevo, ya estando en León, no le hace caso a Felipe Ángeles. No le hace caso, pero el efecto de las derrotas en Celaya es tan fuerte, amigos, tan fuerte, que mucho del parque, millones y millones de cartuchos que estaban por salir hacia México para la División del Norte, se detuvieron. Se detuvieron y decidieron no enviarlos. ¿Por qué? Porque pues yo, comerciante, yo se los voy a enviar a alguien que sé que me va a pagar. Pero si yo me acabo de enterar de que Villa le pasaron por encima, ¿de dónde me va a pagar después? Entonces va a ser un negocio donde yo voy a perder. Entonces me espero a ver qué pasa y mientras no le envío armamento. Y ahí comienza a recrudecerse el problema de abasto, ¿sí? De abasto de los villistas. Se empieza a preparar este enfrentamiento ahí en León, Guanajuato, y algunos trenes sí alcanzan a llegar con algo de armamento, con poco, pero ya cuenta con un poco de armamento que no les va a durar mucho tiempo, a los villistas, y se encierran en la ciudad de León y comienzan a parapetarse, a armar trincheras, a prepararse para el ataque de Obregón. Pero acuérdense, Obregón lo que va a hacer es aguantar, ir despacio, tranquilamente, no se va a apresurar. Entonces, va a formar una línea de defensa, Pancho Villa, y va a esperar el ataque de Álvaro Obregón. Amigos, aquí se cambia y aquí da un giro la moneda. Villa ahora se va a defender. ¿Sí? Villa ahora se va a defender. Y Obregón es el que va a atacar. O sea que nos cambiaron totalmente la estrategia. ¿Sí? Entonces, Villa da la orden de que está totalmente prohibido consumir alcohol, totalmente prohibido, y ahí precisamente en León, el general Rodolfo Fierro, amigos, se pone una guarapeta, perdón por la expresión tan coloquial, licenciada, pero se pone una guarapeta, es que eso ya no fue borrachera, fue guarapeta, que se pone Rodolfo Fierro. Yo quería platicarles esto, amigos, porque Rodolfo Fierro, que ya platicaremos de él, ahorita lo hemos visto lo hemos mencionado muy poco, pero ya platicaremos a fondo de Rodolfo Fierro, que le apodaban el carnicero. Sí tenía un carácter sumamente arrebatado, y ya borracho peor. Entonces, mientras Villa está planeando la defensa, mientras Villa está haciendo algo para lo que no está acostumbrado, ¿sí? Rodolfo Fierro muestra el carácter verdadero de los villistas. Entonces se jala con toda su gente, Rodolfo Fierro, y se va directamente a enfrentar a una loma, a las fuerzas obregonistas que, les digo, se estaban acomodando. La batalla de León es una batalla, hagan de cuenta, amigos, uso otra metáfora, como si fuera un partido de ajedrez, ¿sí? O un encuentro de ajedrez, donde se mueve una pieza, se mueve otra, hay que quedarse pensando, y luego se mueve otra. Mientras que en Celaya todo fue rapidísimo, cuestión de días, 2 días, ¿sí? 3 días. Acá son meses, amigos, meses los que duran los movimientos. Se mueve un batallón para un lado y contestan los enemigos con otro movimiento, y así se están, nada más,
movimiento tras movimiento, desalojan un lugar, lo toman los villistas, luego avanzan los obregonistas y se mueven los villistas para atrás, únicamente movimientos, se están midiendo los dos ejércitos, mientras están recibiendo pertrechos, hombres, ¿sí? Yo no le estoy restando importancia a las batallas de Celaya, en ningún momento. Más que nada quiero hacer notar la importancia que tuvo después la batalla de Trinidad. Se le conoce así como la batalla de Trinidad, pero es la batalla de León, Guanajuato. Pero en la historia ha pasado así como la batalla de Trinidad. Tantos se están moviendo, hasta que el 12 de mayo ya no se aguanta Rodolfo Fierro, se emborracha y se jala con todos sus hombres, que son de caballería, y atacan una loma, ¿sí? Pero la loma está tan empinada que los obregonistas dicen, están locos, la caballería villista está loca, ¿sí? ¿Cómo cree que van a subir por esta pendiente? Pues subieron, Rodolfo Fierro va impulsando a su gente, va gritando, ¿sí? Y suben por una cuesta prácticamente imposible de subir, en medio de las balas, en medio de las ametralladoras. Rodolfo Fierro queda herido de una pierna, desangrándose, ¿sí? Y él seguía disparando, de tal forma que desalojan a las fuerzas obregonistas de esa loma. El mismo Álvaro Obregón, Rodolfo Fierro iba con 2,000 hombres, ¿sí? Para atacar esa loma. El mismo Álvaro Obregón después diría que nunca en toda la revolución había visto una carga tan salvaje, ¿sí? Y no demeritándola, sino por la rabia, el coraje, ¿sí? Que nunca había visto una carga tan salvaje como ese día. Era suicida, era así, literalmente suicida, la carga de caballería de Rodolfo Fierro, y toma esa loma. Pero la toma a tal grado, con tanto desgaste de hombres, tantos animales muertos, ¿sí? Que cuando viene el contraataque de Álvaro Obregón, pues tienen que desalojar la loma. No, amigos, cuando se entera de esto Pancho Villa, se entera de que de la nada, porque había órdenes de esperar el ataque de Obregón, no de salir a atacarlo, ¿sí? Había que cambiar la estrategia, y de pronto Rodolfo Fierro se emborracha, ya no aguanta el estrés, la tensión que tiene, y se lanza con toda su gente, y de esa forma, se podría decir, fratricida, ¿sí? Y todavía queda herido. Entonces Pancho Villa está a punto de mandarlo fusilar. Así, a punto, por la gran cantidad de hombres que perdió y porque no está obedeciendo las órdenes de resistir, de aguantar, casi lo manda fusilar. Yo creo que, no sé, suena hasta irónico, yo creo que porque estaba herido no lo fusila, pero de haber estado bien lo mata, ¿sí? Lo llevan al vagón hospital o al tren hospital y de ahí es trasladado a Chihuahua. Se lo llevan a Chihuahua a Rodolfo Fierro para poderlo curar. Y pero les repito que hasta el mismo Obregón se sorprendió de esa bravura. Bueno, eso es lo que yo quiero explicarles, que cómo se refleja el carácter de los jefes, cómo se ve reflejado ahí, ¿sí? Porque a lo mejor si Rodolfo Fierro se avienta él solo con su caballo como loco, pues allá él, las órdenes son resistir, pero el hecho de que él se lleva 2,000 hombres con él, imagínense cómo estaba la gente, y sobre todo después de haber perdido Celaya, que estaba invicta la División del Norte y haber perdido Celaya, y luego con el perfumado, porque así le decían, el perfumado de Obregón, ¿sí? El mismo Villa, fíjense qué frase se avienta Villa: hubiera yo preferido perder con un chino, ¿sí?, que haber perdido con ese perfumado. Así, esa fue la frase de Villa, porque resulta que en León lo entrevistan periodistas que estaban siendo corresponsales, pues, ante la revolución, y esa es la frase que les dice. Pero Villa comete un error dentro de su coraje. Villa dice, pero lo voy a atacar.
En fin, que todavía tengo 30 cañones y tengo 25,000 hombres y me está llegando Parque y... Por favor, Francisco, le estás dando toda la información al enemigo. Toda la información al enemigo, ¿sí? Por lo mismo, pues, obvio, si esto va a ser hasta publicado en los periódicos. El periódico decía cuántos cañones, cuántas ametralladoras, porque todo lo había dicho Villa. Pero es el enojo, es la rabia que tienen. Por eso no me extraña la actitud de Rodolfo Fierro. No me extraña su actitud temeraria y les digo fratricida de Rodolfo Fierro. Ya platicaremos de él después. Le haremos una sección especial al general Fierro. Y bueno, se viene esta batalla, ¿sí? Les digo, es toda una serie de movimientos, pero hay un hecho muy fuerte el 16 de mayo. El 16 de mayo muere, ¿sí? Se dice que de manera equivocada o accidental muere Antonio Villa, hermano de Pancho Villa. Se entera de su muerte, él iba en un coche junto con otra persona y al que querían matar era la otra persona, ahorita no recuerdo el nombre, era el que querían matar y por matar al otro, pues matan a Antonio Villa, uno de los hermanos de Pancho. Hipólito, pues él se dedicaba a la compraventa de armas, era su enlace allá en los Estados Unidos, y se empiezan a juntar, les digo, hay refuerzos, tanto para Villa como Obregón. De pronto, el 22 de mayo, Villa yo creo que se cansa también de estar esperando y de pronto hace como una especie de amago de ataque Francisco Villa, pero más que nada para provocar, o sea, ya tenemos mucho tiempo, o sea, ya tenemos aquí meses atorados, entonces, a ver, Obregón, atácame, ¿no? Entonces, como que Villa sale y ataca y a la mera hora se repliega, porque lo está esperando Obregón, y eso sucede el 31 de mayo, ¿sí? Pero al mismo tiempo envía fuerzas, y esto va a ser algo extraordinario, envía fuerzas para que de manera sorpresiva y viajando de noche, cruzando casi en las narices de los obregonistas, tomen la población de Silao. Y Silao era parte de la vía de ferrocarril y era por donde llegaban los pertrechos de Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón de pronto se despierta y le avisan, ya cayó Silao en poder de los villistas. Él mismo se sorprende porque los villistas atacan Silao y destruyen las vías de ferrocarril. Las destruyen, más que nada era destruir las vías de ferrocarril, pero no se dan cuenta los villistas. Ellos saben, porque tienen espías, saben que va a llegar un ferrocarril cargado de municiones para Álvaro Obregón y por eso cortan las vías de comunicación, pero no se dan cuenta que minutos antes de que ellos detonan y tiran y levantan la vía, ya había cruzado ese tren. Ya había cruzado. Entonces ese tren llega a la estación de Trinidad. Por eso también se le conoce como la Batalla de Trinidad, porque es un nudo ferroviario, ¿sí? Ahí en Trinidad es un nudo ferroviario y alcanza a llegar el tren que le lleva pertrechos a Álvaro Obregón y de esto no se entera Francisco Villa. Entonces Obregón tiene bastante material bélico. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los villistas capturan este tren? Pues hubieran tenido muchísimo más parque. ¿Cómo se van dando las cosas? Y les digo, ahorita para nosotros es muy fácil, 100 años después, ¿sí? Hacer crítica de todo esto. ¿Cómo no se dio cuenta Villa? ¿Cómo se atrevió a hacer esto Fierro? Ahorita es muy fácil, ¿no? Pero haber estado en ese lugar, caray, mis respetos para toda esta gente, para todos los protagonistas. Hay un lugar, una hacienda, que es la hacienda donde pone su cuartel general Álvaro Obregón, ¿sí? Que es la hacienda de Santana del Conde. En esa hacienda está el cuartel general, allí están los mapas, ahí hace sus juntas Álvaro Obregón. Entonces hay un torreón, hay una torre ahí en la hacienda.
y lo que hace Obregón es que sube junto con sus generales a observar desde la torre los movimientos que están haciendo las tropas villistas, porque hay movimientos extraños, le avisan a Obregón, sube, ¿sí? Sube, empieza a observar y nota que una columna villista está a punto de atacar la hacienda. Entonces bajan inmediatamente, ¿sí? De esta torre, bajan inmediatamente y las trincheras obregonistas están a unos metros nada más. Corre Obregón, corre su Estado Mayor, que lo habían acompañado, y en ese momento una granada de mano, que pues son cartuchos de dinamita, una granada cae a un costado de ellos, explota, los tira a todos, entre ellos a Álvaro Obregón, ahí en la hacienda de Santa Ana del Conde, ¿sí? Quedan todos aturdidos, se levanta una nube de polvo, quedan aturdidos. Cuando empieza a tomar conciencia Álvaro Obregón, intenta incorporarse y se da cuenta de que no tiene la mano derecha y parte del brazo, ¿sí? Ahí se da cuenta de esto. Entonces, imagínense el desangramiento que hay, el dolor, pues imagínense, perder así una extremidad, ¿sí? Les digo, está intentando incorporarse Álvaro Obregón, ¿sí? Cuando se da cuenta de esto, entonces con la mano izquierda saca su pistola y se la lleva a la sien. Álvaro Obregón dispara, pero la pistola no estaba cargada. Aquí, amigos, yo me tengo que detener un poquito porque hay muchas versiones, ¿sí? Una versión dice que uno de sus asistentes se había encargado de limpiar la pistola. Las pistolas hay que estarlas limpiando para que funcionen bien, y no le había puesto carga, y Obregón no sabía que estaba descargada la pistola. Entonces él agarra, le jala y no se da el tiro. Otras dicen, ¿sí?, que le alcanzan a arrebatar la pistola, se le alcanzan a arrebatar. Otros dicen que cuando se intenta matar es minutos después, ya cuando digamos toma por completo conciencia de lo que está pasando y el dolor es tan intenso que es minutos después, no al instante después de la explosión. Hay diferentes versiones, pero sí acepta Álvaro Obregón que intentó matarse, ¿sí? Intentó darse un balazo y efectivamente el arma no estaba cargada. Los villistas de lejos, después de que se levanta el polvo, ven que hay como mucho movimiento muy extraño de tropas cubriendo a alguien, y ellos dicen, híjole, como que le dimos a alguien importante, pero nunca se imaginan que fue Álvaro Obregón, no se lo imaginan. Entonces llevan inmediatamente a Álvaro Obregón para que lo atiendan. Efectivamente lo operan, le salvan la vida a Álvaro Obregón, y mucho se ha dicho, ¿qué hubiera pasado si Villa se da cuenta de que Obregón había sido tan seriamente herido? Pues a lo mejor Villa pasa a la ofensiva. Acuérdense que él se está defendiendo ahí en León. No, al contrario, amigos. Quien toma ahora el mando en el momento que Álvaro Obregón queda tan mal herido, ¿sí?, es el general Murguía en la caballería y Benjamín Gil. Y amigos, aquí cambia todo porque Benjamín Gil lo que hace a tomar el mando es ordenarle a Murguía que saque a la caballería obregonista y que todas las líneas que están por un costado de la ciudad de León, todas las líneas avancen al ataque por completo. Lo que era Obregón, siempre a la defensiva, siempre cuidadoso, siempre con movimientos perfectamente calculados, Benjamín Gil dice, vamos con todo. Ahora el mando lo tengo yo, vamos con todo, y es algo que ni se imaginan los villistas, que están acostumbrados a que los obregonistas siempre están encerrados, siempre están en las trincheras, en las loberas, etcétera, y que tienen que ir calculando dónde atacar, y de pronto ven salir a miles de soldados, ¿sí?, atacando, la artillería disparando con todo, la caballería cargando con todo, y se van sobre la ciudad de León,
se van sobre la ciudad de León. Es algo que no se esperan los villistas, no se lo esperan, no se lo imaginaban. Pero no sabían que ya el mando lo tenía Benjamín Gil, ya no lo tenía Álvaro Obregón, lo estaban operando en ese momento, ¿sí? De tal forma que los villistas, al verse sorprendidos, no le queda otra a Francisco Villa que decir, nos replegamos, ¿sí? Y ordena la retirada a Francisco Villa, y ordena solamente que cubran la salida de trenes para poderse mover hacia Aguascalientes. Y tan es así la sorpresa que cuando despierta de la anestesia Álvaro Obregón, después de que lo operan, la noticia que le dan, ya tomamos León. Esa es la noticia que le dan a Álvaro Obregón, ¿sí? Les digo, esa batalla no la gana Álvaro Obregón, la gana Benjamín Gil, junto con el general Murguía. Son los que ganan esa batalla y son los que hacen retroceder a Francisco Villa. Entonces se va a ir hacia Aguascalientes, donde tenemos una batalla muy olvidada, sumamente olvidada, pero que igual Villa se va a mantener en Aguascalientes y va a recibir más hombres, manda a Felipe Ángeles al norte, otra vez se vuelve a quedar sin Felipe Ángeles. En la batalla de León sí está Felipe Ángeles, pero él igual le decía, es que no tenemos que defendernos aquí, nos tenemos que mover hacia el norte, y Villa, no, aquí, y lo voy a enfrentar, y aquí lo voy a recibir, sí, y le voy a ganar. Y Ángeles, no, vámonos hacia el norte. Pues no, Villa no lo hizo, lo sorprende por completo Benjamín Gil, sí, y lo hace retroceder hacia Aguascalientes, y Villa se deshace de Felipe Ángeles. Mucho se ha dicho eso, que tal vez deja de confiar en Felipe Ángeles, o se enoja, o es el carácter villista, está molesto, y de pronto lo manda a una comisión hacia los Estados Unidos, que están conminando a los ejércitos beligerantes, ¿sí?, a que hagan la paz, y preocupados porque sus intereses de sus ciudadanos, bla, 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 lo que pasa es que estaban metiendo en nuestros asuntos. Entonces hay una comisión para dialogar con los norteamericanos, y ahí envía Villa a Felipe Ángeles, que ya no va a estar en la siguiente batalla, pero en la batalla de León sí va a estar. Digamos que después de las derrotas en Celaya, lo más granado de la División del Norte, pues va a estar en León, en la batalla de Trinidad. Y vale mencionar, hay diferentes versiones de esto. A partir de entonces Álvaro Obregón se le va a conocer como el Manco de Celaya. Pero obviamente, con lo que acabamos de platicar, nos damos cuenta de que no pierde el brazo en Celaya, ¿sí? Lo pierde en la hacienda de Santana del Conde. Por lo tanto, él sería el Manco de Santana. Entonces hay una versión que dice que no quiso que le apodaran así el Manco de Santana, porque sería como recordar a Antonio López de Santana. Y hay otra versión que dice que esa batalla es menor a los triunfos que tuvo en Celaya, y que él prefería que le llamaran el Manco de Celaya por las batallas que él ganó. Sí, porque les digo, la batalla de Trinidad realmente la perdió. Él, o sea, él la estaba perdiendo la batalla, y quien la gana es Benjamín Gil. Sí, no fue un triunfo de Obregón. Entonces existen las dos versiones, pero al final se le quedó como el Manco de Celaya a Álvaro Obregón. Y bueno, viene al repliegue hacia Aguascalientes, donde se va a dar la última batalla de la División del Norte en esa zona del Bajío, amigos. Ahorita se nos fue el tiempo, lo vamos a platicar la próxima semana, porque después de perder, vamos a decirlo ya, pierden Aguascalientes Francisco Villa, la División del Norte se va a replegar hacia el estado de Chihuahua, y se prepara todo para Columbus, que va a ser un giro muy importante en la historia de la Revolución, lo que es la batalla de Columbus, y es el regreso de Venustiano Carranza a la Ciudad de México. Entonces ya quedan divididas las fuerzas convencionistas, Zapata muy en el sur, Villa muy en el norte, después de Aguascalientes, que lo vamos a platicar la semana que entra,
y Venustiano Carranza en el centro del país. Y les digo, se nos viene Columbus y la expedición punitiva de Pershing. ¿Cómo ves, licenciada? Pues que nos deja siempre, profesor, siempre nos deja picados y bueno, pues esperaremos una semana más, que igual nos dicen algunos de nuestros amigos que se nos hace muy largo el tiempo, profesor, para escuchar el próximo lunes el programa, pero bueno, seremos pacientes. Muchas gracias, y pues es emocionante escuchar tantas y tantas historias de México, hablar de Villa, de Zapata, profesor. Fíjese de Álvaro Obregón en esa situación que, bueno, algunos a lo mejor igual desconocíamos. Gracias, profesor. Y pues gracias también a todos ustedes, amigos, que nos escuchan lunes tras lunes, y también a todos nuestros amigos que están en el chat, que nos mandan mensajes. De hecho, nos comentan algunas efemérides, que el día de hoy, por ejemplo, se cumplen años de la muerte de Jorge Negrete, y pues también que el día de mañana, el 6 de diciembre, pero de 1914, es cuando se reúnen en Palacio Nacional los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata. Esto nos lo comenta nuestro amigo Art Díaz, y pues gracias Art, también a todos nuestros amigos que nos mandan mensajitos. Hay un amigo que nos escucha en Venezuela, Jason, pues gracias por escucharnos. También Diego Arriaga dice que cumple años también el 9, felicidades Diego. Y pues también saludos a Pedro y a Idrián Guevara, a Iván Nava de Tarímbaro, Michoacán, a Ever Facio de Zitácuaro, a Ever González de Matamoros, Guanajuato, de Matamoros, es de 6º año, también su papá se llama Ever, y bueno, pues de 6º año hay varios niños que nos escuchan, y eso nos da mucha alegría, mucha satisfacción. También saludamos a Sergio Félix, y dice que si va a hablar de la batalla de Guaymas o la de Ortiz de Sonora, y pues es que dice que también es profesor y que les gustaría ponerles esa historia a sus alumnos. Licenciada, ya platicamos de la batalla de Guaymas, La primera, me imagino que se refiere a nuestro amigo a la primera batalla aeronaval de la historia. Sí, ya platicamos de la batalla de Guaymas. En esta serie hablamos muy poquito, pero en otra serie sí dimos todos los detalles de esa batalla. Ok, gracias. Y también varios de nuestros amigos nos mandan sus estadísticas. De hecho, Spotify les envía un resumen, sí, de las estadísticas de los minutos que escuchan los podcasts, y varios de nuestros amigos nos mencionan que pues fue el podcast más escuchado, fue la verdadera historia de México. Y de hecho Valeria de Santiago dice que nos escuchó 20,191 minutos, profesor. Gracias, y tenemos también a Edith Contreras, que nos escuchó 29,176 minutos. Muchas gracias. Y bueno, varios de nuestros amigos igual nos mandan sus estadísticas, y de verdad sí les agradecemos bastante, amigos. Muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos todos los lunes aquí en Spreaker. Y bueno, para los que nos escuchan en otras plataformas y nos quieren escuchar en vivo, pueden entrar en www.spreaker.com/user/Urus Radio a las 10 de la noche, y pues por acá los esperamos. Ahora sí nos vamos, profesor. Cuídense, amigos, cuídense mucho, y nos vemos en Cuernavaca el próximo viernes, licenciado. ¡Ay, qué nervios, profesor! Y es sorpresa, ¿qué personaje va a ser el profesor? De veras. Bueno, nos vemos, amigos, que estén muy bien. Un abrazo para todos ustedes, y hasta luego.
Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.